importancia de la fe en el creyente, hay un texto que hemos estado leyendo, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pero antes de leerlo una vez más, quiero puntualizar que nosotros como cristianos hemos alcanzado una posición de honor. Diga conmigo, hemos alcanzado una posición de honor. Hemos alcanzado una posición de honor. Hemos sido justificados en la vida y ministerio del Redentor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor porque fuimos justificados en la vida y ministerio del Redentor? Así lo reconoce nuestra iglesia. Nosotros creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por fe en la sangre de Jesucristo. Y hay algunas cosas que tendré que decir en razón de esto de la sangre de Cristo más enseguida, pero por el momento quiero decirles, mis estimados, vale la pena que tomemos en cuenta que nosotros ya figurábamos en el plan del Señor. Lamentablemente el pecado vino y nos arruinó la vida, pero el Señor viene y nos la arregla, y eso es hermoso. Y ya se nos había arruinado la vida a nosotros, pero el Espíritu Santo llegó a nuestro corazón, se conectó con nuestro espíritu y el Señor llegó a nuestra vida y nos volvió a arreglar la vida. O sea, la volvió a reparar. Y eso es interesante. De ahí viene la idea del Redentor y de ahí viene la vida de justificar. Viene la idea de eso. Así que hemos alcanzado una posición de honor. ¿Somos hijos de quién? ¿Hijos de quién somos nosotros? Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, en este campo tenemos que asumir, mis hermanos, que nosotros necesitamos mantener el enfoque de que nuestra relación con Dios mediante la fe no es por iniciativa de nosotros. No andábamos buscando nosotros al Señor, sino que Él nos andaba buscando a nosotros. Y eso es hermoso. Ahora podemos decir que en la gracia del Señor Él pues nos alcanzó. Y nosotros, por lo tanto, tenemos una responsabilidad y es de cuidar ese privilegio que se nos ha otorgado por parte del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar el privilegio que se nos ha dado por parte del Señor. Y es por eso que el texto que estamos leyendo dice que, ¿cómo dice el texto que hemos estado leyendo? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Me estaba entreteniendo a pensar en esa palabra de enorgullecer. No es asunto de discusión, pero quiero que tomemos en cuenta cuando hablamos de la palabra enorgullecer. Fíjese que esa palabra tiene que ver con pensar en los méritos propios y tratar de decir, es que soy inteligente, soy listo, soy pilas, soy aquí y lo logré porque puedo. Cuando pensamos en los méritos nuestros y luego decimos, no, pero ¿hijo de quién soy? Pues, si soy hijo de... Y luego empezamos a pensar en nosotros, que aparentemente tiene sentido y razón, y decimos, no, pero hay que darnos un buen concepto, hay que pensar bien de nosotros y hay que elevar nuestra estima. Sí, está correcto, que nos elevemos la estima, pero no como para pensar que todo lo que somos nosotros sirve como para ganar puntos delante del Señor, hablando de la gracia. En ese caso, porque a causa del pecado, todos nosotros descarriados no teníamos ningún valor, lo habíamos perdido, pero gracias a Cristo se nos devolvió el valor que nosotros habíamos perdido. Espero que sí estemos tratando de entender el asunto. Algunos no podemos menospreciar lo que significamos como personas y tratar de elevar nuestra dignidad es bueno, pero no como para decir
el cielo me lo tengo ganado a través de mi comportamiento. Es que soy buena persona. Lo único que me falta es levantar mi mano y aceptar a Cristo. Alguien dice eso. Dice, no, es que yo soy buena persona. Conmigo no se problema nadie. Y yo aseguro que Dios ya me tiene un lugar en el cielo. Pensando entonces que los méritos nuestros nos pueden llegar hasta el derecho de estar en el cielo, eso corre el riesgo de llamarse enorgullecer. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Poner confianza en lo que somos como para creer que por lo que somos y por lo bueno que somos, tenemos derecho a las bendiciones del Señor. Claro, que vale la pena ser buenos, si no nos vayamos a confundir. Tenemos que ser buenos como resultado de lo que ya somos, pero no como para querer retorcerle el brazo a Dios y considerar que tenemos ciertos derechos que son otorgados únicamente por la gracia del Señor. Espero que no haya confusión en lo que estoy diciendo. Estaba pensando en lo que significa el ser cristiano, y fíjense, mis hermanos, que nosotros tenemos la oportunidad de mantener una conexión con nuestro Creador. Y hay tres cosas importantes que debemos nosotros valorar. Y en primer lugar, tenemos nosotros la gracia del Señor. Y en este caso somos ayudados para alcanzar el nivel de fe gracias a que Dios ha tenido tres favores que encontramos aquí. El primero es la gracia de Dios. El segundo es la misericordia de Dios y el tercero es la fidelidad de Dios. Tres favores que recibimos de parte del Señor. Y esto es lo que cultiva en sí en nosotros. Yo decía hace poco que a través de lo que el Señor hace en nosotros, Él nos da el sentido para tener una conexión con el Señor, pero luego se revela a nosotros y eso produce el destello de la fe. Pero todo eso radica en la gracia, en la misericordia y en la fidelidad del Señor. Estaba considerando que el ser humano, usted y yo, somos el centro de la atención de la gracia del Señor. Somos el centro de la atención en la gracia de Dios. O sea que cuando pensamos en el valor que tiene el ser humano como criatura del Señor, ya les estaba diciendo hace poco que fuimos creados por la misma mano del Señor. Y luego dijimos que el Señor insufló en nosotros no solamente un viento para darle ánimo a un pedazo de barro, sino transferir una vida que puede hacer de nosotros las personas pensantes con razón y raciocinio como para determinar, pero en la determinación resolvemos adorar a alguien que existe en el más allá, alguien que está sobre nosotros. Intuimos que es Dios y luego nos doblegamos hacia Él. Eso no pudiera suceder por el simple hecho de tener viento como vivencia o como vida para nosotros. Necesitamos entonces entender que somos el centro de la atención en la gracia de Dios. Luego, que en la misericordia del Señor resultamos siendo el objetivo primordial. Objetivo primordial. O sea, que aparte de que contamos con la gracia de Dios, también somos el objetivo que Dios tiene en sus ojos, en el punto de mira, como para acercarse a nosotros. O sea, cada uno de nosotros no estamos por accidente aquí. No es porque a alguien se le ocurrió invitarnos, no. Ese alguien que se le ocurrió invitarnos fue de parte de Dios, porque en su misericordia Él ya nos tiene a nosotros como referencia, como el objetivo al que Él quiere alcanzar, y usa a alguien de nosotros para hacer ese trabajo de traernos a Él. Eso es lo que pasa cuando llegamos a alguien y le hablamos de Cristo. Dios, el Eterno, antes ya lo tenía en su ojo. Y lo único que hace es usarme a mí para que yo vaya y le diga, hermano, te invito a mi culto. Y él le dice, ¿a qué iglesia vas? Y le dice, a tal iglesia. Y entonces resulta diciéndole, me gustaría ir una vez. Viene una vez y escucha una palabra. Esa palabra le gustó. Puede ser en la predicación o puede ser en el canto. O que alguien va y lo saluda y le da la bienvenida. Algo usa Dios para enganchar a esa persona porque tiene un trato especial con Él.
eso lo puede puntualizar en la misericordia del Señor. Ya diré algo más al respecto. Y queremos decir, mis hermanos, que en la fidelidad del Señor, yo estaba yéndome hasta el principio y estaba considerando el caso de cuando el hombre falló al principio. ¿Qué hubiera hecho usted con algo que se le descompone de inmediato? ¿Qué hace usted? Pensemos en una persona que hace tortillas. ¿Qué hace cuando la tortilla se le deforma en la mano? ¿Qué hace con la tortilla? La desmenuza y la vuelve a hacer. Amén. ¿Qué hubiera hecho Dios con usted al momento que se le descompuso de entrada? Entonces, no lo quiso desmenuzar. Lo que hizo fue relacionarse con Él y tratar de mantener lo que había creado en su fidelidad. Dios dijo, no, yo no he fallado, yo no hice las cosas malas. Claro que se descompusieron, pero trataré la manera de mantener el diseño original. Y Dios quiso tratar con el ser humano hasta hoy. Y ha sido tan puntual cuando la creación sigue siendo tan puntual y que Él con todos sus detalles nos ha hecho semejantes. No hay un hueso que sobre ni un hueso que falte. Estamos perfectos a como el Eterno quiso crearnos. Así que el Eterno ha hecho cosas muy buenas con nosotros. Pero aquí viene el detalle. La religión, entonces, ¿qué lugar tiene? La religión es un medio en el cual el creyente puede encontrarse con Cristo, el camino al cielo, o al contrario, puede encontrarse consigo mismo en un simple conjunto de dogmas tradicionales. Y ese es el riesgo que puede hallarse en la religión. Porque mientras que la religión nos puede llevar a Cristo, también nos puede llevar a nosotros mismos. Simplemente a encontrarnos con un conjunto de doctrinas que lo único que hacen es establecer normas dentro de un recinto, que hay que respetarlas y que para subir acá hay que llenar ciertos requisitos, siendo así un conjunto de ordenanzas nada más que los hombres establecen para establecer ciertos principios de orden. Pero pudiera convertirse esto en un simple estorbo que no nos lleva a ningún lado. Sin embargo, están en el campo de la religión. Tenemos que cuidarnos para que lo que nosotros estamos haciendo dentro de este sentido espiritual no nos lleve a dogmas tradicionales que solo nos obliguen a seguir parámetros establecidos por los hombres y que no nos hagan o que nos impidan ver al Cristo que se revela desde esta plataforma. Y no estoy diciendo plataforma refiriéndome al edificio, estoy refiriéndome a la plataforma a través del Evangelio. El Evangelio sirve para revelar a Cristo, el Cristo crucificado, el que dio su vida por nosotros, el que nos dio el cital de honor, el que nos elevó a un nivel de dignidad del que hablábamos al principio. Queremos pensar entonces que la gracia, desde esta perspectiva, sería como el favor gratuito con el que Dios impregnó en mí el recurso por el cual me buscaría siempre. Amén. Yo estaba pensando en eso. ¿Por qué me busca tanto Dios a mí? ¿Qué tanto valgo para Él? ¿Qué hay en mí que Él escoja y que Él busque? ¿Qué hay en mí que Él persiga y que Él atienda y que Él ame tanto? Y aquí tenemos que solicitar información a los que pensaron antes que nosotros. Y Pablo está diciendo que la gracia es un don gratuito por medio del cual el Eterno escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Vea qué curioso. El Eterno escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Merecemos el castigo, pero Él no lo hace. Mejor nos obsequia oportunidades, más oportunidades, más oportunidades, más oportunidades. Y nosotros, los que somos listos, de verdad, las aprovechamos y pedimos la ayuda del Señor y vamos perfeccionando nuestra vida en el camino porque Él nos está otorgando oportunidades, más oportunidades, más oportunidades. Decía hace un rato que pudiera habernos desarmado tan pronto que le fallamos, pero no lo hizo. Quiso mantener para el ser humano algo que lo ha ligado desde que lo creó hasta hoy. ¿Qué hay en el ser humano que Dios ame tanto para que lo esté buscando y lo esté rogando y lo esté suplicando y esté tratando de seducirlo? Que aunque el hombre a veces no quiere, el Señor dice, bueno, a buenas o a malas, pero vas a entrar.
Y algunos entran por las malas, pero entran. Y usted dirá, bueno, pero no está hablando de la gracia. Pues el Señor prefiere que usted entre con una pierna al cielo y no con los dos pies al infierno. Y allí ya entra la justicia del Señor. Así que, mis hermanos, la cruz de Cristo, si es que fue conocida por nosotros, que no sabemos de qué se trata, pero fue creída. Creemos que alguien hizo un milagro de restauración y nosotros venimos a los pies de Cristo. Gloria al Señor por eso. El sacrificio de Jesús entonces se constituye el elemento o el instrumento por el cual la gracia se acerca a nosotros, que en cambio de destruirnos, mejor nos da una oportunidad. El Eterno creó al hombre para relacionarse con Él. Lo ama y lo busca con el fin de volverle a Él, cueste lo que cueste. Usted es el ejemplo. Usted no quería servir al Señor, pero aquí está sirviendo al Señor. Llegó tarde, pero llegó. Amén. Y usted hay veces que ora feo. Usted dice, es que yo no merezco tanto amor. Así ora usted muchas veces. Y es que yo soy el más pecador, soy el menos derechoso, dice usted algunas veces. La pregunta es, ¿por qué se ve usted así? ¿El Señor lo ve igual? A lo mejor el Señor lo ve diferente, porque aunque usted se califique como lo peor, el Señor dice, hay en ti algo que yo busco, y eso que hay en ti yo necesito recuperar. Y aquí pues el Señor trata la manera de hacernos volver a Él. En cuanto a su misericordia, la palabra misericordia se resume en otra palabra, que es compasión por el ser humano. Es lo que el Eterno ha podido hacer, tener compasión por el ser humano. Estas son dos palabras que se reúnen como para pensar. Miseria, que es la primera, y cardia, que es la otra. Diciendo pues, el hombre está en una miseria a causa del pecado y necesita que alguien se mueva a ayudarlo. Y Dios entonces, desde lo profundo de su corazón, extiende su mano para recuperar en el ser humano lo que el humano necesita recuperar. Y esto es bien interesante. Dios se mueve entonces, dice, el hombre por sí mismo no puede enderezarse, y aquí entra la palabra justificación. El hombre por sí mismo no se puede levantar. Primero, no tiene la culpa él. Alguien vino y lo arruinó. Entonces necesitamos hacer algo por él. Estoy pensándolo de manera infantil, pero quiero decir, mis hermanos, necesitamos reconocer que el Eterno, en cambio de destruirnos, mejor se movió a compasión. Su corazón se movió a favor de nosotros. Qué interesante. El Eterno escoge perdonarme en cambio de aniquilarme. ¿Y sabe qué significa perdonar? Significa hacer como que no me importa lo que estás haciendo, porque lo que vales para mí es superior a lo que estás haciendo. Yo voy a perdonarte, voy a hacer pasar por alto lo que estás haciendo a causa de que te quiero dignificar. Y cuando lo entiendas, vas a decir, como he oído decir de algunas personas, dice, desde que me entregué a Cristo han sido los días más felices de mi vida. Y siguen diciendo, ¿cómo no llegué antes? No sé si usted ha escuchado a personas decir esas palabras. Dicen, desde que me entregué a Cristo han sido los días más felices de mi vida. Y dice, me arrepiento no haber llegado antes. Eso significa que ahora sabe lo que vale. Y entonces dice, por algo el Eterno me estaba buscando. Y entonces, ¿qué hace aquel que reconoce eso? Resuelve nunca abandonar el camino del Señor. Bueno, esto tiene que ver con la misericordia. El Eterno tiene paciencia, diga conmigo, nuestro Dios, el Dios eterno, tiene paciencia para con nosotros, no castigándonos como merecemos por nuestros actos desviados, sino por el contrario, establece mecanismos para acercarse a nosotros. Y uno de los mecanismos es el culto. Por eso nos reunimos. En el culto estamos escuchando hoy que alguien tiene un plan perfecto para nosotros. Y eso lo estamos viendo. ¿Sabe por qué lo está haciendo el Señor? No es porque quiera estrenarse Él usándome a mí. No, Él lo que quiere es decirles a ustedes, Él quiere decirles a ustedes, ustedes valen tanto para mí que ni siquiera pueden imaginarse
Soy capaz de darlo todo por ustedes. Y aunque ustedes algunas veces no piensan en mí, pero yo sí pienso en ustedes frecuentemente. Y hago todo lo posible por atraerlos de nuevo. Entonces, ¿merecemos chicotes? Sí. Y nos lo da muchas veces, pero no nos destruye. Qué amigable es nuestro Dios entonces. Hablando de la fidelidad, hermanos amados, el Eterno es inmutable en su naturaleza, es fiel a su palabra. Si Él prometió salvarnos, lo hará por sobre cualquier situación. Lo hará porque lo hará. Mantendrá sus promesas para siempre. El Señor es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Algunas veces pensamos como que no somos escuchados, pero leemos la palabra del Señor y creemos que algo va a pasar. Y se pasan los años y nos cuesta esperar muchas veces, pero al fin de los años lo que estamos esperando llega. Algunos de ustedes han sido quizá personas que han tenido que pedirle al Señor algo y dice, bueno, las promesas del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y usted clama y parece que no se le responde. Pero de acuerdo a lo que hemos tomado en cuenta esto de la palabra del Señor, es que si Él lo dijo, lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a hacer? Él sabrá. A lo mejor el tiempo tendrá que darse en el tiempo que Él tiene estipulado, pero lo va a hacer. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Decir, bueno, Él sabe lo que está haciendo. Y algunos decimos, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos se atreven a decir que el tiempo de Dios es perfecto? No va a ser lo que nosotros pensamos. Va a ser lo que Él quiere a su debido tiempo. Y yo tengo que pensar en cuanto a esto. Cuando hablo del cuidado de Dios en su fidelidad, hay una expresión que podemos decir, el sí de Dios, pero espérate un poco. El sí de Dios, pero todavía no. El sí de Dios, pero faltan unos días más. Y a nosotros esos días más se nos convierten en siglos. Y algunos al final de la tarde resultan viendo lo que pidieron durante toda su vida. Así pasan las cosas muchas veces, pero ¿qué tenemos que entender? El Señor en su fidelidad cumple y aunque se tarde. No sé si usted ha oído alguna expresión que dice, tratando de hablar de la fidelidad del Señor, dicen algunos, el Dios tarda. ¿Qué dice más? Exacto, Dios tarda, pero no olvida. Y si olvida, ¿cómo sigue? Pero no para siempre. Bien se lo saben, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia está eso? No, eso no es bíblico. Lo hemos inventado pensando en las promesas del Señor. Amén. Alguno dijo eso y se nos quedó. Entonces el Señor es fiel a lo que prometió. El Eterno no pierde de vista el valor del ser humano. Diga conmigo, nuestro Dios no pierde de vista el valor que yo tengo para Él. Amén. El Eterno no pierde de vista el valor que yo tengo para Él. Y por eso mismo busca revelarse a mí. Hermanos, quiero decir, con el cuidado de no caer en enorgullecerme, pero cuando yo pienso en la paciencia, en el cuidado y en la puntualidad y en la perseverancia que tiene nuestro Dios por buscarnos y por bendecirnos, de verdad que mi estima se levanta. No sé si usted lo ha pensado alguna vez, ¿qué tanto vale usted para Él? Y que Él tanto que está, y que usted a veces dice, no, pero es que no siento ni ganas de ir al culto. Y hay veces que siente que hasta ganas de irse de la iglesia le dan. De repente el Señor le dice, eso estás pensando vos, pero yo estoy pensando otra cosa. Y de repente usted vuelve a sentir el fuego y allá va otra vez al 100 por horas. Entonces, mis hermanos, esperamos que el Señor se glorifique en nosotros, en su fidelidad. Y la pregunta que vamos a hacer acá es, ¿qué implica el pensamiento de que el justo por su fe vivirá entonces? Porque parece que lo que estamos diciendo solo tiene que ver con Él hacia nosotros. No es así. Parece que estamos hablando de Él tratando en nosotros, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Que de que el justo por su fe vivirá. Si la obra de la salvación tiene que ver con Él, entonces llegaba a mi mente tomar en cuenta dos cosas por lo menos. La primera es que el creyente debe cuidar de no gloriarse a sí mismo. Primero que debo cuidarme, no gloriarme a mí mismo, no pensar que todo lo que tengo y lo que soy es porque me lo merezca tanto, porque había fallado y había perdido el derecho
Pero entonces debo entender que esto que soy, claro, lo soy para la gloria del Señor, pero es porque Él quiso ponerlo en mí para que a través de lo que soy para Él, yo pueda alcanzar de nuevo su gracia. No pensar solamente en lo que soy, sino en que Él tenía razón cuando me estaba haciendo, porque Él necesitaba poner en mí los elementos justos con los que se iba a conectar conmigo después. Y aquí vamos a hablar más enseguida de algunas cosas que tienen que ver con esto. Lo segundo que tenemos que hacer es descubrir, apreciar y valorar la gracia y la misericordia y fidelidad del Señor, buscando, y aquí viene el trabajo de nosotros, diga, corresponder fielmente al gesto divino, siguiendo sus preceptos para salvación. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Corresponder fielmente al gesto divino, siguiendo sus preceptos para mi salvación. Y quiero hacerle la pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Vamos a ver, ¿qué piensa usted? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Cuántos creen que se puede perder la salvación? Sí, porque ese es un don del Señor, es un regalo de Dios. No se pierde algo que es creado mío, pero si Él me lo otorgó, yo lo puedo perder en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Diga conmigo, corresponderle a Dios, corresponderle a ese gesto que Él me está haciendo a mí. Y quiero preguntarle, si alguien le sonríe a usted, ¿cómo le va a responder usted a esa persona que le sonríe a usted? Con una sonrisa. Usted no le va a poner una cara de caballo cuando alguien le sonríe. No. Una cara de limón cuando alguien le está haciendo cara de luna. No. Usted le corresponde. Si alguien le sonríe, ¿qué hace? ¿Le sonríe también? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer como respuesta al gran amor que el Eterno nos tiene a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si Él nos amó, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros con Él? ¿Cuántos me pueden responder? Si Él nos amó, ¿cuál debería ser nuestra respuesta para Él? Amarlo a Él también. Si Él nos valora mucho, ¿qué tendremos que hacer con Él? Lo mismo, valorarlo también a Él. Si Él nos tiene paciencia, ¿qué tenemos que hacer con Él? Lo mismo, tenerle paciencia. Si Él se tarda, no es para siempre. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, diga conmigo, debo cuidar mi relación con el Señor, tratando de corresponder a Él por lo que Él me hace a mí. Es mi trabajo. Yo tengo que ser agradecido con Él. Así que, mis hermanos, quisiera, para llegar al cierre de esto, quisiera que pensemos, nuestra justificación nos da derecho de vida, y en este caso se efectúa por la fe en la sangre de Jesucristo. No podemos rendirnos el mérito nosotros. En Cristo hemos alcanzado una posición de honor, decíamos al principio. Hemos sido justificados en su vida y también en el ministerio del Redentor. Estábamos desahuciados de la gracia de Dios, pero Cristo vino y murió por nosotros. ¿Para qué? Para restaurar mi relación con Dios. Gracias entonces a la muerte de Cristo, mi relación con Dios se restauró. Así que si ahora me puedo llamar justo, es gracias a la misericordia, gracias a la fidelidad, gracias a la gracia del Señor. Yo me puedo llamar justo y tengo derecho de llamarle Padre a Él, y Él me llama hijo suyo, y tengo derecho a la vida eterna. ¿Había perdido la vida? Sí. Cristo nos la devolvió. Tenemos que alabar al Señor por eso. Así que, hermanos amados, tenemos vida por los méritos benditos de nuestro suficiente y personal Redentor. Diga conmigo esta frase o esta oración. Tenemos vida por los méritos benditos de nuestro suficiente y personal Redentor. No a nosotros, sino a lo que Él ha dado para nosotros. Espero que cada quien se sienta motivado a continuar en este camino. Así que esperamos seguir avanzando y hablando un poco más al respecto, pero por el momento solamente quiero que quede en su mente para el día de hoy. Lo que tengo y lo que soy se lo debo a los méritos
benditos de mi suficiente y personal Redentor. Y cuando digo suficiente es porque Él pudo alcanzar la tarifa establecida como deuda que yo tenía que pagar. Y Él llegó justo con la cantidad exacta. Y Él dijo, yo puedo pagar esa suma. Él es suficiente para hacerlo. Y personal, porque lo que Él hizo, lo hizo por mí. Y no sé quién se atreve a decir, y también por mí. Pero lo hizo por mí. Por eso digo, es mi suficiente y es mi personal Redentor. ¿Y usted qué puede decir? ¿Cuántos pueden levantar su mano confesando que Él es nuestro suficiente y personal Redentor? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Espero que cada uno de los que venimos a escuchar estas palabras podamos motivarnos y entender que tiene sentido. Vale la pena este esfuerzo que hacemos y por cuidar nuestra relación contigo. Ayúdanos para corresponderte correctamente. Quizás nos falte fuerza, quizás nos falte recurso. Sé que nos vas a ayudar, porque tú no te cansas de servirnos. Cuando miras que las fuerzas no nos dan, tú vienes y nos las das para que podamos avanzar en este camino que a veces lo sentimos difícil. Gracias por la asistencia sustentadora con la que siempre nos ministras. Ya estás viendo en mí esa gracia que pusiste desde el principio. Estás moviéndote a misericordia porque nunca buscas cómo aniquilarme sin darme una oportunidad. Y aunque merezco ser aniquilado, no lo haces. Me provees siempre una salida. Gracias porque eres fiel para contigo mismo y también para con aquellos que han creído en ti. Ayúdanos, Señor, para valorar que tenemos vida por los méritos benditos de nuestro suficiente y personal Redentor. Te damos honor y gloria, te damos las gracias por este tiempo de reflexión, el cual lo hacemos confiando en que todo es para la honra y para la gloria de tu nombre, pero también para la bendición de cada uno de nosotros los creyentes. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor.